Bueno, nos metemos en otro de los temas de preocupación por estas horas y que tiene que ver con el comienzo de clases. El próximo 7 de marzo comienzan los cursos en primaria para hablar de los nuevos protocolos y también de cómo se vienen preparando los maestros. Es que recibimos a la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, a Elvia Pereira, también dirigente de la mesa ejecutiva del PIT-CNT, y también abordaremos, por supuesto, el tema de la polémica a propósito del 8M, el Día de la Mujer y el paro. Así que son varios temas para hablar. Bienvenida, Elvia. Muchas gracias. Sí, efectivamente, varios temas de preocupación y de ocupación sobre todas las cosas. Hablemos primero del comienzo de clases. Las autoridades ya manejan un protocolo que afinaron a fines de enero, pero también se ha anunciado que probablemente vaya a sufrir modificaciones antes del comienzo de clases. Desde los maestros, ¿cómo lo están viendo? Hay dos circunstancias. Una es el protocolo que las autoridades definen para los estudiantes y el resorte de las autoridades, y otro es el protocolo que en comisiones bipartitas se debe definir también para docentes y funcionarios. Eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que el martes en bipartita con Codicen vamos a estar, por supuesto que recibiendo lo que tengan para informarnos, pero también sobre eso trabajando. Recordar que cuando comenzó la pandemia trabajamos desde el día 1 con todas las orientaciones desde salud pública, que obviamente son quienes tienen la responsabilidad y quienes te dan un marco de referencia para trabajar en determinadas circunstancias de acuerdo, en este caso de pandemia, a las necesidades que se deban tener en los centros educativos, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de adultos, docentes, funcionarios y las familias. ¿Los docentes con qué propuesta van a eso? Es claro que el objetivo de las autoridades es asegurar la mayor presencialidad posible, ¿no? Y para nosotros, que coincidimos en parte con la presencialidad mayor posible, porque entendemos que no es lo mismo de ninguna manera, y menos en educación inicial y primaria, el contacto directo y presencial con los niños y las niñas, que lo que es la distancia. Pero claramente una presencialidad tiene que ser una presencialidad segura. ¿Y esto qué es? Que se ajuste exactamente lo que las disposiciones de salud indican a los centros educativos. Yo no voy a poner ejemplos archiconocidos por todos, pero si es necesario una determinada limpieza en profundidad en los centros educativos, que lo determina salud pública, tiene que existir las condiciones en los centros escolares para que esto se da. ¿Esto qué es? Cantidad de personal suficiente para que lleve adelante la tarea, una atención especial porque esas personas están expuestas, y más en este virus que aparentemente es tan contagioso y que lleva por lo menos una semana de recuperación, alguien que supla la tarea. Lo mismo en el caso de las y los docentes, que no suceda lo que sucedió en las escuelas de verano, que el docente que eventualmente se contagiaba de COVID perdía su cargo. O sea, estaba cumpliendo una función que no pudo tener continuidad a la hora de enfrentar esta enfermedad durante la semana. Y cuando se lo preguntamos a la Dirección General de Primaria cuál era la razón por lo cual el docente no tenía un suplente, la respuesta fue que no había previsión presupuestal. Entonces, algunas cuestiones que hay que anticiparse, a ir pensando, algunas se te podrán escapar porque esto es muy grande, pero las cosas que ya viviste, son 2 años de pandemia, que nos dan una cierta expertise en cuanto a la materia y a las necesidades, bueno, anticiparlas me parece y nos parece que es el camino adecuado. O sea, en las escuelas de verano, cuando un docente se enfermaba, no tenía un suplente. No. Y automáticamente perdía el cargo. ¿Y quién ocupaba ese lugar? Llamaron a otra persona que ocupara el lugar. Y después, cuando se recuperaba, si el cargo seguía sin cubrir, entonces podía retomarlo. O sea que mientras tanto podía suceder que alumnos no tenían clase porque el Bueno, en algunos enfermo. casos sucedió. Sí, en algunos casos sucedió. ¿Y ustedes entienden que esto se puede replicar para lo que es el año lectivo? Esperemos que no. Pero hay un sistema de haya suplencias para los docentes. Claro, eso ustedes lo dicen, por ejemplo, cuando no cumplís, cuando no son funciones, sí.
Esto se trataban de funciones y dentro del año lectivo hay funciones que cumplen los docentes, funciones maestro comunitario, funciones que para nosotros deben tener previsto un sistema que por la importancia del programa que llevan adelante, ¿no? Y que desarrollan, una continuidad, eso hay que preverlo. Pereira, pero para distinguirlo, una cosa es un maestro con esas características y otro es un aula, digamos, o son cuestiones diferentes. Son cuestiones diferentes, son cuestiones diferentes. Para los maestros de aula, para el maestro efectivo sí, hay un suplente. Bien. ¿Tá? Para el maestro efectivo, para el maestro de aula efectivo, como lo más tradicional que se conoce, ahí hay suplente. Ahora, todas las otras funciones que llevan adelante los maestros, que hay maestros que cumplen esas funciones, entre ellas está lo que sucedió en verano, y lo señalo porque antes no había sucedido. Entonces es difícil pensar que no estén esas previsiones, pero como hacerle mención a esas cosas necesarias, cuando en diciembre estuvimos con la Dirección General de Inicial y Primaria y le dijimos: marzo e inicio de clase lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sentémonos a pensar qué cosas anticipar que podrían suceder. Capaz que no, pero anticiparse a las circunstancias. Y en primera instancia la respuesta fue: comienza el receso. La Federación Uruguaya de Magisterio fue clara, e inclusive una nota escrita le enviamos diciendo que nosotros estábamos de guardia y el receso sí, lo hacíamos alternadamente con dirigentes que iban a estar en la guardia. Y bueno, algunas cosas de tiempos es necesaria conversarlas con tiempo. ¿Qué valoración tienen ustedes de la cantidad y las suplencias, por ejemplo, disponibles para las auxiliares de servicio, ¿no? Que cumplen un rol muy importante en esta situación de pandemia? Bueno, nosotros fuimos muy enfáticos todo el año 2020 y todo el 2021, en medio de la pandemia. Eso no quiere decir que antes las circunstancias fueran distintas. También hace años que venimos diciendo que es necesario profundizar la necesidad de la cantidad de auxiliares en las escuelas. Bueno, después de la pandemia, bueno, lamentablemente nos dieron la razón. Había muchas escuelas que aún hoy sigue habiendo. Aún hoy sigue existiendo la necesidad de auxiliares de servicio para suplir, porque las auxiliares de servicio no tienen el régimen que tenemos los docentes de suplencia. Si se enferma, se enfermó. No hay quien la supla. No hay un sistema que supla como lo hay en el caso de docentes de aula. Entonces, capaz que habría que pensarlo, porque esto también afecta directamente a los niños, ni que hablar, los comedores escolares, ni que hablar. Eso afecta la dinámica diaria de las escuelas. Aprovechando el tema de las auxiliares, también de los docentes y las docentes, ¿cómo viene el nivel de vacunación? Si tienen algún tipo de información a nivel de porcentajes con segunda dosis, tercera dosis, teniendo en cuenta las modificaciones en el protocolo, que los niños van a estar vacunados en su gran mayoría, o por lo menos más de la mitad ya tiene las dosis contra el COVID. No, nosotros no tenemos esa información de seguimiento de la vacunación. De hecho, el porcentaje que se manejó públicamente de parte de las autoridades sanitarias de la vacunación en docentes era un porcentaje alto. Dicho por ellos, estaba dentro de lo previsto para lo que es la media de la población en general. O sea, no había nada, si bien hubo en primera instancia algún ruido, hoy no era un tema de preocupación para las autoridades sanitarias el hecho de esta vacunación. Nosotros, en cierta forma, entendemos por qué a la prueba está, ¿no? Estamos vacunados. O sea, personalmente estoy vacunada, además que ya tuve COVID. Además que igualmente me afectó el COVID de manera mucho más leve. Seguramente sí, los científicos hacen argumentan que esto se debe a la vacunación y bueno, sigue siendo no obligatoria. Elvia, ¿cómo ven el protocolo para los estudiantes, para los niños, para el comienzo de clases? El que tenemos vigente, ¿no? Porque, como le decíamos al comienzo, probablemente sufra alguna modificación. En enero varió ese protocolo.
o parte de ese protocolo varió con respecto, por ejemplo, a la distancia sostenida. Pasa a ser lo posible, mantener una distancia posible. Algunas cuestiones de algunas seguridades hay que tenerlas. ¿Qué es la distancia posible? ¿Qué es la distancia posible? Aquello que nosotros señalábamos desde el inicio, una distancia posible en educación inicial. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo posible para decir cumplimos un protocolo? Parece que algunas cuestiones hay que tenerlas un poco más aterrizadas, porque generan temores y se generan inseguridades. ¿Y aseguran la presencialidad? Porque hubo voces del ámbito educativo, voces contundentes que dicen que este protocolo, si bien mejoraba el anterior, no asegura tanto como debería la presencialidad, por ejemplo, con ese criterio del nexo epidemiológico entre 2 casos, condición para mandar a un grupo a cuarentena. Acá, desde nuestro lugar, la pregunta es, ¿quién determina cuándo hay que mandar el grupo a cuarentena? ¿Quiénes determinan? ¿Es el centro educativo? ¿Es el director de la escuela? ¿Es el director en coordinación con los servicios de salud de la ANEP? ¿Cuál es el nexo? Lo que no puede suceder es lo que nos pasó ya anteriormente, es que por no saber, llegaba el domingo de noche y no se sabía frente a las familias si el lunes de mañana debían mandar sus hijos a la escuela o no. Y la escuela no tenía respuesta. Hasta el momento, y quiero ser enfática con esto, hasta el momento las direcciones escolares no tienen potestades para cerrar las instituciones, para decir mañana no abrimos. Ahora, el protocolo dice que de considerarse más de un caso, o sea 2, dentro de un aula, esta se cerraría. Bien, ¿quién determina ese cierre? Esas cosas tienen que quedar claras para los trabajadores, pero para las familias. Pero, sí, se nos van los minutos, tenemos que hablar del paro del Día de la Mujer. Adelante, Maggie. No, en realidad eso, conocer un poco cómo se va a analizar dentro de la mesa representativa del PIT-CNT, si no me equivoco es mañana. A usted misma se lo consulté hace algunos días cómo había sido esa votación, teniendo en cuenta la polémica de las organizaciones feministas y de muchas mujeres también de distintos rubros, incluso de la política de nuestro país, que siempre acompañaron las movilizaciones en el marco del 8 de marzo. Pienso en la vicepresidenta de la República, por ejemplo. Pero fue una votación que tuvo amplia mayoría dentro de la mesa representativa para acompañar un paro general de 24 horas y no un paro únicamente de mujeres. ¿Qué pasó y cómo se va a tratar mañana este tema dentro, de esa reunión? Algunas cuestiones. Mañana lo que se reúne es el secretario ejecutivo ordinario. Entre otros temas, es la mesa. Entre otros temas está a propósito de toda la polémica, porque no somos sordos y no hacemos oídos sordos a las voces disidentes de un tema tan delicado como es el tema del Día de la Mujer, 8 de marzo. Cuando venimos hace años discutiendo el tema del 8M y la posibilidad o imposibilidad de un paro únicamente de mujeres en distintas ramas de actividad. Pensar en el magisterio, por ejemplo, por arrogarme ese derecho, es cómo haríamos para implementar un paro solo de mujeres y que la escuela siguiera funcionando cuando somos casi el 90% mujeres frente a las aulas. Es como bastante complejo. Independientemente de eso, y hago la salvedad, la Federación Uruguaya de Magisterio se abstuvo en la votación de diciembre, se abstuvo porque no tenía posición al respecto sobre el paro general, no paro solo de mujeres, el paro general que venía del Congreso, mandatada la primera mesa, el Congreso, para recordar, fue los primeros días de noviembre, mandata a la mesa representativa, la primera, la de diciembre, a resolver un paro general. Ahí lo que se hace es recoger las posiciones de los 43 sindicatos que integran la dirección del PIT-CNT entre Congreso y Congreso, que es la mesa representativa. Por mayoría, tú lo decías, Maggie, por mayoría se resuelve un paro general. La mesa desde una semana anterior, pasada, lo que hace es implementar la medida tomada por la dirección. Pero pasan cosas entre diciembre y la mesa de hace 15 días. Y esas son las voces
que se escuchan de distintos lugares y las distintas reuniones y conversaciones que estamos teniendo como PIT-CNT con distintas organizaciones feministas. Claramente hay diferencias. La diferencia es cómo, sustancial a mi criterio, es cuál es la estrategia hacia el día 8M, hacia el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es la estrategia? PIT-CNT decidió que la estrategia era un paro general. Las compañeras y mujeres y organizaciones dicen paro solo de mujeres. O sea, ¿podría cambiarse la disposición de un paro general para el 8M? Y eso lo va a determinar la mesa, ¿no? Hoy tenemos sobre la mesa del secretariado para mañana, por lo menos hasta ayer, hoy no lo sé, tal vez haya llegado alguno más, 4 sindicatos o federaciones que han planteado que se convoque una nueva mesa representativa y allí se revea. Quien puede tomar esta decisión de rever esa circunstancia es la mesa, que es quien las tomó. Pero hay posibilidad de que eso suceda, digamos, que se revea la decisión. Sí, las posibilidades. ¿La postura de la FUM se modifica de aquella reunión en diciembre ahora? La postura de la FUM que resolvimos el sábado, antes de ayer, en nuestro secretario ejecutivo es que si el PIT-CNT revé la medida, o sea, la FUM va a ir con la misma posición, que es abstenerse. Nosotros no lo votamos en contra, nos abstuvimos. Si el PIT-CNT revé la medida, lo que se va a hacer desde la Federación, por supuesto, es que dar cumplimiento con lo que resuelva el PIT-CNT. Pero en ese caso consultaríamos a nuestras filiales la forma de llevar a cabo esa medida. Y cada uno de acuerdo a sus condiciones. ¿Los maestros podrían llegar a no parar, entonces, el martes 8? Yo no sé si esa no parara. En realidad porque ahí estarían de alguna manera contraviniendo si esto se mantuviera de esta forma. No, a veces adhiere y no se para. Pero a veces adherirlo y con movilizaciones desde distintos lugares, digo, pero eso sería en caso, insisto, de que la mesa representativa del PIT-CNT definiera cambiar o modificar lo que tiene resuelto. Bien, muchas gracias. Gracias.